Buenos días, jóvenes. Vamos a concluir el cuarto módulo del curso de Termodinámica 2 con un ejemplo en el que aplicaremos varias de los conceptos que hemos aprendido en este módulo. No solo uno ni dos, sino más una cantidad plural de esos conceptos. De acuerdo al enunciado, tenemos aire a 40 grados Celsius y 101 kilopascales que fluye a una tasa de 50 metros cúbicos por minuto. Esto es un flujo volumétrico. Entra un volumen de control aislado térmicamente operando en condiciones estables de flujo y estado y se mezcla con helio, entrando como una corriente separada a 100 grados Celsius y 101 kilopascales. Así que acá tenemos aire y acá tenemos helio, la cual fluye a una razón de 20 metros cúbicos por segundo. Así que tenemos también un caudal para el helio. Una sola corriente sale del volumen de control a 101 kilopascales, suponiendo comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes y despreciando cualquier cambio de energía cinética y energía potencial, determina la temperatura de salida de la mezcla y la razón de entropía generada en kilowatts por Kelvin. Así que para el aire nos dan una temperatura, una presión, un flujo volumétrico. Para el helio nos dan temperatura, presión y flujo volumétrico, y sabemos que la presión sale a 101 kilopascales. Esto es una cámara de mezcla y hemos supuesto a lo largo de este curso y del curso de Termo 1 que en las cámaras de mezcla todas las presiones son iguales. Acá tenemos aire más helio, una mezcla, y queremos conocer la temperatura 3. El aire por sí solo es una mezcla, sin embargo acá lo vamos a considerar como si fuera una sustancia pura. Vamos a suponer comportamiento de gas ideal, condiciones estacionarias, calores específicos constantes, razón de transferencia de calor despreciable. Nos dicen que el sistema está aislado térmicamente, no hay dispositivo de potencia y cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Y repito, vamos a suponer que el aire se comporta como sustancia pura. Para determinar la temperatura de salida de la mezcla necesitamos alguna propiedad que nos permita relacionar con la temperatura. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, podría ser el volumen específico. Si conocemos la presión, sabemos que P por V pero necesitaríamos conocer el volumen específico en 3. Y ese volumen específico en 3 es un volumen específico de mezcla. ¿Qué propiedad bajo la suposición de gas ideal depende de la temperatura? La entalpía. Por eso nuestra selección de balance de energía como principio fundamental para llegar a la respuesta. En condiciones estacionarias esto es 0. No hay transferencia de calor ni dispositivo de potencia, así que la energía de flujo debe permanecer constante. 0 es igual a el flujo de masa de aire por la entalpía del aire más el flujo de masa de helio por la entalpía del helio más el flujo de masa de mezcla por la entalpía de la mezcla. Y H3 es función de T3. Cuando obtenemos los flujos de masa, conocemos los flujos volumétricos, y la relación entre flujo de masa y flujo volumétrico es la densidad o el volumen específico. Por eso, para el caso del aire, es el flujo de volumen de aire, o flujo volumétrico de aire entre el volumen específico, que está expresado en función de la ecuación de estado de gas ideal. R1 se refiere a la constante de gas ideal para el aire. Para el helio necesitamos la R del helio y
presión y temperatura para el helio. Entonces tenemos flujo de masa de aire y flujo de masa de helio. Juzgando solamente por los flujos de masa, más cerca de quién debe estar la temperatura 3, más cerca del aire o más cerca del helio. Esto lo podemos pensar, o esta pregunta o esta comparación de los flujos de masa nos llevaría a la respuesta correcta. Sí, o por sí sola nos llevaría a la respuesta si la sustancia fuese la misma en los dos casos. Sin embargo, en este caso no es solo cuestión de comparar los flujos de masa, tenemos que comparar los calores específicos de cada una de las sustancias y eso lo vamos a ver a continuación. El flujo de masa de mezcla es la sumatoria de los dos flujos de masa, así que este es flujo de masa de mezcla. Conocemos el flujo de masa de aire, el flujo de masa de helio y el flujo de masa de mezcla. Todo el aire que entró por aquí debe formar parte de esta mezcla y todo el helio que entra por acá debe formar parte de esta mezcla. Así que estos flujos de masa nos permiten determinar también las fracciones de masa. Esta es nuestra ecuación de balance de energía. Ya tenemos estos flujos de masa, tenemos estas temperaturas, podemos ir a una tabla de helio, sin embargo estamos suponiendo calores específicos constantes. Para el caso de H3, esto es H de la mezcla, así que esto es igual a la sumatoria de la fracción de masa de cada componente por la entalpía de cada componente evaluado a T3. Así que H3 va a ser igual a la fracción de masa de aire por la entalpía del aire a T3 más la fracción de masa de helio por la entalpía del helio a T3. Sustituido esto en la ecuación de balance de energía, esto es igual a 0. Bien. ¿Cómo podemos relacionar los flujos de masa con las fracciones de masa? La fracción de masa en 1 es igual a flujo de masa en 1 dividido entre el flujo de masa en 3. Y la fracción de masa de helio es igual al flujo de masa en 2 dividido entre el flujo de masa en 3. Así que si sustituimos esas fracciones de masa aquí, obtenemos el flujo de masa en 1 por H1 a T1 más el flujo de masa en 2 por H2 a T2 más el flujo de masa en 3 por flujo de masa en 1 entre flujo de masa en 3 por H1 a T3 más el flujo de masa en 2 entre el flujo de masa en 3 por H2 a T3. Y esto es igual a 0. Y esto acá es negativo, como lo indica esta ecuación. Si agrupamos, si expandimos, este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este. Así que obtendríamos M1 por H1 a T1 menos H1 a T3 más el flujo de masa en 2 por H2 a T2 menos H2 a T3 y todo esto es igual a 0. Ahora acá tenemos una diferencia de entalpías
que se refiere al aire. Y acá tenemos una diferencia de entalpías que se refiere al helio. Así que vamos a aplicar la suposición de calores específicos constantes. Y aquí obtenemos entonces nuestra incógnita es T3, por lo tanto vamos a agrupar los términos que tienen que ver con T3. Despejando es que nos da T3. Ahora, ¿qué ocurre con los calores específicos si la corriente 1 fuese aire y la corriente 2 fuese también aire? Si estos dos componentes fuesen iguales, estos calores específicos serían idénticos y el parámetro de ponderación para decidir más cerca de quién debe estar es simplemente el flujo de masa. Sin embargo, acá observamos que el parámetro de ponderación es m por cp. Así que no es solo comparar los flujos de masa, tenemos que comparar el producto del flujo de masa por el calor específico para poder decidir más cerca de quién va a estar T3. Así que, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos los flujos de masa, solo nos falta buscar CP1 y CP2. Así que vamos a avanzar. CP1 1.005 kJ por kilogramo Kelvin y CP2 es 5.19. Así que esto era aproximadamente 56 kilogramos por segundo y esto era como 2 y tanto kilogramos por segundo. Ahora si multiplicamos esto por esto y esto por esto, este producto seguirá siendo más grande que este producto y por eso, como observamos, la temperatura 3 está más cerca de 40 que de 100. No es solo por los flujos de masa, sino que el producto del flujo de masa por el calor específico es mayor para el aire que para el helio. Ya tenemos la respuesta a la primera incógnita. Ahora vamos a avanzar hacia la segunda incógnita. Queremos la razón de entropía generada. Esto es estacionario, no hay transferencia de calor. Así que la razón de entropía generada es igual al flujo de entropía de salida menos el flujo de entropía de entrada. En 1 tenemos aire, en 2 tenemos helio y en 3 tenemos mezcla. Así que la entropía de 3 es igual a la entropía específica en base molar dividida entre la masa molar de la mezcla. Y esta sería la forma de esto sería la diferencia o la sumatoria de las entropías de sustancia pura y esta sería
el término que incluye el efecto de mezclado, y acá esto debería decir Y2. ¿Qué dificultad encontramos en la evaluación de esta entropía de mezcla del estado 3? ¿Qué necesitamos? Necesitamos Y1 y necesitamos Y2 y necesitamos la masa molar de la mezcla. ¿Y qué conocemos? Conocemos fracciones de masa. Sabemos que la masa molar aparente de la mezcla es igual a la sumatoria de Y por la masa molar del componente Y, así que inclusive para esto aparentemente requerimos esto. Por eso aparece acá esta ecuación que nos permite definir la fracción de masa en función de la fracción molar en función de la fracción de masa. Debemos recordar que lo que conocemos aquí son fracciones de masa, así que tenemos que manipular un poco esto para poder utilizar fracciones de masa. S3 es igual a la fracción de masa de 1 por S1 sin la barra. Vamos aquí a multiplicar esto por M1 y lo vamos a dividir entre M1. Esto que está acá es esto que tenemos aquí. Y Y1 por M1 entre M de mezcla es la fracción de masa de 1. Igual acá, si multiplicamos esto por M2 y dividimos entre M2, no estamos alterando nada. Acá entonces Y2 por M2 por MM es la fracción de masa de 2. Acá utilizamos esta ecuación para cambiar esto de fracción molar a fracción de masa. Y acá lo hacemos de la misma manera y ya hemos resuelto bastante bien nuestro problema. El único problema es que aún necesitamos la masa molar aparente de la mezcla. Y los estudiantes interesados podrán deducir esta expresión para la masa molar aparente de la mezcla en función de las fracciones de masa. Así que los estudiantes deben deducir que esta ecuación es válida y discutirla en el foro. Así que podemos determinar la masa molar aparente en función de las fracciones de masa. Y aquí ya teníamos las fracciones de masa, las masas molares del helio y la masa molar aparente del aire. Tenemos una masa molar de mezcla de 22.7. Así que ahora solo es cuestión de... Acá esto debería decir 2. Y esto debería ser 2. Y esta R1 y R2 se refieren a las R's específicas de cada sustancia. ¿Y de dónde provienen? Provienen de esta división RU entre la masa molar. Esto se convierte en R específica. Ya tenemos una expresión para evaluar S3 en función de las fracciones de masa y las constantes de cada gas. Aquí esto, repito, debe ser 2 y 2. Podemos nuevamente separar los que involucran 1 y los que involucran, por ejemplo, M.3 por FM1. Decíamos que este producto nos iba a dar M.1 y este producto por esta fracción de masa nos da M.2. Y es por eso que acá desaparecen esas fracciones de masa y solo queda M.1 y M.2. Hemos agrupado en función de las diferentes sustancias. Esto ya tenemos T3 y T1. S1 menos S1 a las condiciones de 3 menos S1 a las condiciones de 1 es igual a Cp por el logaritmo Cp1 por el logaritmo natural de T3 entre T1 menos R1 por el logaritmo natural de P3 entre P1. Pero esto es
1 y el logaritmo del 1 es 0. Así que esto se reduce a Cp por el logaritmo natural de la razón de temperaturas, y acá esto también se va a reducir a Cp2 por el logaritmo natural de T3, pero entre T2. Acá esto es T2. Aquí están. Este es el cambio de entropía específica de 1 y este es el cambio de entropía específica de 2, y estos son los términos que incluyen el efecto de mezclado. Estas presiones se cancelan y obtenemos que la razón de entropía generada es de 11.96 kJ por minuto o 0.2 kilowatts por Kelvin. Y definitivamente esto es mayor que 0 y el único efecto no es el mezclado. Quienes contribuyen a esta generación de entropía Estas son las preguntas que debemos hacer. ¿Qué contribuye a que se genere entropía a la razón que hemos determinado? ¿Cuáles son las irreversibilidades involucradas en este proceso? Y vamos a dejar esa pregunta también para que sea discutida en el foro. No es un efecto único, es lo único que vamos a adelantar. Así que con esto concluimos el cuarto módulo del curso de Termo 2. En el próximo módulo vamos a ver ciclometría o mezclas de aire y vapor o aire húmedo. Cualquiera de los tres títulos aplica para el tema que vamos a cubrir en el siguiente módulo. Hasta la próxima, jóvenes.